¿Por qué el derecho internacional es especial? En esta oportunidad vamos a conocer sus características. Características, normas imperativas y dispositivas. El derecho internacional tiene una naturaleza especial. Se caracteriza por tener un carácter eminentemente jurídico. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que tiene capacidad de obligar. Las normas internacionales obligan a los estados y a otros sujetos de derecho internacional. En segundo lugar, el derecho internacional es dinámico. Eso significa que frente a constantes cambios que ocurren en la sociedad internacional, el derecho internacional tiene que responder a ellos, generando nuevas figuras, nuevas interpretaciones y nuevas instituciones jurídicas para hacer frente a estas nuevas situaciones. En tercer lugar, el derecho internacional es descentralizado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que carece de un centro de producción normativa. Las normas internacionales se generan por consensos, ya sea bilaterales o multilaterales, entre los diferentes sujetos de derecho internacional, principalmente entre los estados, en el seno de las organizaciones internacionales. Por otra parte, decimos que también es descentralizado porque carece de un centro de coerción en la eventualidad que no se cumpla o se viole una norma de derecho internacional. Debemos añadir además que los sujetos de derecho internacional público tienen naturaleza distinta. Esto quiere decir que los estados como sujetos de derecho internacional público tienen características diferentes a las organizaciones internacionales que también son sujetos de derecho internacional público, que a su vez son distintas de los individuos que en ciertas circunstancias también tienen subjetividad jurídica. Luego tenemos mecanismos de solución de controversias dentro del derecho internacional público. Es decir, el derecho internacional ha generado a través del tiempo ciertas formas de solución de conflictos jurídicos en el plano del derecho internacional público. Asimismo, hay una característica especial del derecho internacional en el cual encontramos que hay dos tipos de normas, las normas imperativas y las normas dispositivas. Veámoslo. Las normas imperativas son aquellas que tienen carácter erga omnes. Esto quiere decir que obligan a la comunidad internacional en su conjunto. En cambio, las normas dispositivas solo tienen efecto inter partes, es decir, obligan solo a las partes que han aceptado cumplirlas. Las normas imperativas no se pueden dejar de lado, porque van a representar la protección de los bienes jurídicos internacionales más importantes para la sociedad internacional. Las normas dispositivas, en cambio, sí se pueden dejar de lado al momento de generar un nuevo tratado. Las normas imperativas, por otro lado, son inderogables. Solo pueden ser derogadas por otra norma de la misma calidad, del mismo estatus o jerarquía. Las normas dispositivas, en cambio, sí pueden ser derogadas. Finalmente, las normas imperativas suelen ser de origen consuetudinario, es decir, de origen de la costumbre internacional. En cambio, las normas dispositivas, por lo general o usualmente, tienen origen convencional. Veamos un instrumento internacional muy importante para el derecho internacional. Esta es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, firmada el 23 de mayo de 1969. Ella señala en el artículo 53 que aquellos tratados que se suscriban y que se encuentren en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general o jus cogens van a sufrir sanción de nulidad. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si se pacta un tratado que, por ejemplo, acuerda cometer genocidio contra cierta población, de plano ese tratado va a ser nulo. ¿Por qué? Porque está contraviniendo una norma muy importante para la sociedad internacional, que es la norma que prohíbe y sanciona el crimen internacional del genocidio. La norma que prohíbe y sanciona el crimen de genocidio es una norma imperativa de derecho internacional. En otras palabras, una norma jus cogens. Este tipo de norma que existe antes de la firma del tratado
es decir, esta norma imperativa de derecho internacional que existe antes de suscribir un acuerdo internacional, va a ser llamada norma jus cogens antecedente. Por otro lado, tenemos también normas jus cogens consecuente o normas imperativas de derecho internacional que aparecen después de la generación de un tratado. Pensemos, por ejemplo, en aquellos tratados que permitían el comercio de esclavos. Esos tratados devinieron en nulos cuando la comunidad internacional reconoció como norma imperativa de derecho internacional o norma jus cogens la prohibición de la esclavitud humana. De ahí que es importante observar el artículo 64 de la misma Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que señala: si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. He aquí algunos ejemplos de normas imperativas de derecho internacional o normas jus cogens. Tenemos la protección y el respeto por los derechos humanos. El principio de pacta sunt servanda, que es aquel principio que hay que cumplir lo que se ha prometido en el derecho internacional. Igualmente, el principio de igualdad entre estados, que señala que desde un punto de vista jurídico todos los estados son iguales. El principio de prohibición de uso de la fuerza, que establece que los estados deben evitar y están prohibidos de utilizar la fuerza física o armada para solucionar sus controversias. El respeto por el derecho internacional humanitario o el derecho de los conflictos armados. Igualmente, hay una norma internacional que prohíbe el apartheid, que fue este régimen jurídico y político que ocurrió en Sudáfrica que generaba racismo en esta población. Igualmente, el principio de libre determinación de los pueblos, que permite que los pueblos decidan sobre la conducción de sus vidas y sobre su futuro. El principio de la soberanía de los estados y finalmente el principio que prohíbe la esclavitud y la piratería. Entonces, ahora sí, ya conocemos las características del derecho internacional y los tipos de normas que hay, y en especial las normas jus cogens. Muchas gracias.